Qué bonitas están todas las alabanzas que elevan a uno a la presencia del Padre. Por favor, yo voy a necesitar que nos pongamos en pie y oremos para poner este mensaje para que sea el Espíritu Santo que nos ministre y que quede sellada en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra que Él nos trae en el día de hoy. Vamos a orar. Querido y amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Padre, yo te ruego, Señor, que tú trabajes en los corazones de mis hermanos, que esta palabra que tú traes en el día de hoy, Señor, quede sembrada en ese terreno fértil, Señor, y que dé fruto, Señor, en abundancia, para que sirva para ministrar a otras personas, para llevar el evangelio de salvación a todos aquellos que la necesitan, Padre. Yo te ruego por mí, Señor, que todo lo que es mi humanidad, Señor, quede a un lado y que tu poderío, que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea el que hable por mí. Señor, que vean a tu Hijo Jesucristo y que no me vean a mí, Padre amado. Yo quiero ser solamente una herramienta útil en tus manos, Señor. Yo te lo ruego y te lo imploro, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el día de hoy ¿se pueden tomar asiento? En el día de hoy vamos a ver un tema, un mensaje que muchas veces, ¿cierto?, nos cuesta a nosotros cuando estamos pasando por ciertos procesos, porque nos resistimos, porque nos preguntamos por qué está sucediendo esto. Y yo voy a comenzar con una historia que se está desarrollando en un parque de Estados Unidos, puede ser de cualquier ciudad de Estados Unidos, y llega una persona en un carro rojo, se parquea del lado del parque, se desmonta del lado del conductor y comienza a caminar en el parque. Cuando la persona lleva como media milla de distancia, ve uno de los bancos y lo ve de forma diferente. Mientras más sigue caminando, la persona se va imaginando cosas en su cabeza y va teniendo miedo porque son las 5 de la mañana, tiene cierta duda, pero sigue caminando. Mientras más se acerca, más miedo tiene. Cuando la persona llega allá al nivel de donde está el banco que le estaba creando esa incertidumbre, ve que hay una persona que está durmiendo en el parque. Yo sé que muchos estarán pensando que qué es lo que está sucediendo. Nuestro cerebro trata de buscar explicaciones, trata de buscar quién es el bueno, quién es el malo. La persona que está en el parque, ¿qué habrá hecho? O el que fue a caminar y va a hacer algo. Es nuestro cerebro siempre queriendo buscar un desenlace. Pero esta historia no trata de ninguna de esas personas. No trata de la persona que llegó a caminar, ni tampoco de la persona que está durmiendo en el parque. Tampoco trata del parque ni del carro. Esta historia trata de alguien que nosotros perdemos de vista cuando estamos pasando por situaciones, cuando tenemos miedo, cuando tenemos incertidumbre. Esta historia trata de Dios. De aunque la persona que estaba en el parque tenía miedo, Dios estaba en control. Y trata más sobre la soberanía de Dios. Este mensaje se va a dividir en 3 puntos. Y nosotros podemos preguntarnos qué es lo que nos hace realmente sentir inseguro cuando estamos pasando por cierto momento, cuando estamos pasando por esa época oscura. Y es nuestro deseo de controlar el desenlace. Pero la soberanía de Dios es el refugio de aquel que ha dejado de intentar controlar su propia historia y dejar de que sea Dios que escriba nuestra historia. Y ahí comenzamos a descansar en la soberanía de Él. Nosotros muchas veces, al igual que la persona que estaba en el parque, nuestro cerebro afanosamente trata de controlar la situación.
Cuando estamos pasando por momentos difíciles, preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Es una de las preguntas que nosotros en automático hacemos. Y es ahí, en medio de esa pregunta, que está sin respuesta inmediata, donde nos encontramos cara a cara con el primer punto que yo quiero desarrollar con ustedes, que es la historia que está de Job. En el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 42, del versículo 1 al 6, dice lo siguiente, y es el punto 1 que voy a desarrollar. La palabra de Dios dice así: entonces Job respondió al Señor: sé que todo los puede y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosa demasiado maravillosa para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo alguna pregunta para ti y tendrás que contestarla. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Muchos de los que están aquí y los que no saben, en el libro de Job, Job pasó por podríamos llamarlo una pesadilla. Job, cuando el que comienza a leer en el libro de Job, en el primer capítulo, luego de que se reúnen en el cielo, a Job le llegan toda la noticia mala de golpe, uno detrás de otro. Pierde sus bienes, pierde su familia, pierde a sus trabajadores, pierde ganado. Y Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y otra versión también dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Muchos de los que estamos aquí, cuando nos pasan ciertos procesos, vienen uno detrás de otro. Se nos enferma el niño, nos botan del trabajo, se nos daña el carro. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Aquí estamos viendo un hombre que le sucede todo esto y él glorifica el nombre de Dios. Pero si seguimos leyendo más adelante, nosotros vemos que ya también le afecta el cuerpo, se enferma. Y cómo le crecieron llagas en su cuerpo. Y cuando vienen y le visitan unos amigos para consolarlo, pasa lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Los amigos al principio estaban con él, pero luego más adelante comienzan a interpelarlo y decirle, algo tú hiciste mal, porque tú estás pasando por todo esto. Tú pecaste. Y Job, cuando nosotros vemos en el principio de la lectura, vemos que él, por si acaso, su hijo habían pecado, él hacía sacrificio. Y los amigos comienzan a decirle, tú pecaste, tú hiciste algo malo. Y él comienza y dice, no. Y habla y dice, no, yo no he pecado, yo necesito ver al Señor. Y aquí, cuando se le aparece el Señor, Dios no le explica a Job por qué sufrió. El Señor le muestra su soberanía y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al mar, hasta aquí llegarán tu poderosa sala? ¿Dónde estabas tú? Por eso cuando nosotros vimos en la lectura, Job dice, yo hablaba de cosas demasiado maravillosas. Y me gusta que el pastor también Federico hizo referencia la semana pasada de cuando él dice que en una de las locuciones de Job, de que aunque él muriera, él vería a su Salvador que vive y lo vería con sus propios ojos. Y ahora, ¿qué está diciendo Job aquí? Yo de oía te había escuchado, pero ahora te veo. Ahora te veo. Luego de que pasó por el proceso, él puede decir, ahora te veo. De oída, pero ahora te veo. A veces nosotros estamos pasando por la situación más difícil, como esa persona que estaba caminando en la oscuridad
Y Dios no nos va a dar explicación a nosotros. Dios no tiene por qué darnos explicación a nosotros. Hay algo mejor que las explicaciones de Él. ¿Saben lo que es mejor que la explicación de Él? Su presencia. Su presencia es mejor que cualquier explicación. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y para nosotros ser salvos. Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Nosotros lo que tenemos que sentir que Él está presente en esas situaciones. Job no recuperó su familia original, obtuvo el doble, pero tuvo algo que, como se habló en la prédica pasada, tuvo algo mejor que no puede ser quitado. Tenía una visión renovada de quién era su Dios, de quién era el soberano y de quién estaba en control. Ahora bien, yo tengo algo que decirle también, que cuando estaba preparando este mensaje, quiero exponer. El sistema actual, el que estamos viviendo en este mundo, quiere convencerte de que te rebele en contra de la soberanía de Dios en tu vida, que te rebele en contra del diseño. Y nuestro cuerpo, nuestra concupiscencia quiere ser partícipe de eso. Y esto viene por el pecado. El Señor te formó desde el vientre de tu madre y sabe quién tú eres. Aunque fuimos concebidos en pecado, Él envió a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, para nosotros poder salvo cuando confesamos que somos hijos, cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y para poder ser parte del reino de los cielos. Y aquí hay que hacer una salvedad. Si tú no perteneces al reino de los cielos, eres del otro lado y estás haciendo la obra de la carne. Y ahora mismo hay demasiada publicidad que quiere convencer a los jóvenes y también a los adultos que tú puedes seguir tu propio camino, que tú un día puedes sentirte caballo, un día puedes sentirte cualquier cosa, loterian o lo que sea, y eso es mentira del maligno y que el Señor lo reprenda. Usted tiene que ser hijo del reino. Su identidad es ser hijo de Dios. Su identidad es seguir los pies de Jesucristo. Usted tiene un solo Señor y un solo Salvador. Y tiene que estar cimentado en esa identidad de que usted es hijo de Dios. Lo primero que quiere hacer el maligno es quitarle su identidad para deformarlo y trastornarlo quien usted. Y usted debe ser hijo de Dios. Y todo esto es a través del Señor Jesucristo. Nuestra identidad está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todo lo que atenta contra el plan de Dios en nuestra vida se va a convertir en pecado y nos va a llevar a sufrimiento. Y nos va a llevar a pecar. Hace 2 semanas atrás la pastora estuvo hablando de uno de los jueces de Israel, que fue Sansón. Y la pastora resaltó de cómo Sansón estaba y quería siempre adoptar el estilo de vida de los filisteos. Como él le gustaban las mujeres filisteas, como él quería vivir como ellos, como él era un nazareo y como él rechazó su llamado por adaptar ese estilo de vida. Y hacemos una comparación con lo que está sucediendo ahora. Nosotros somos hijos del reino. Ciudadano del reino, hijo de Dios, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Y sabemos lo que pasó con Sansón. Y todo esto está conectado. Porque Job aprendió a callar ante la majestad de Dios. Dejó de hacerse preguntas y dejó de cuestionarse el por qué le estaba sucediendo eso. Pero la soberanía de Dios no solamente la vemos en Job, en el Antiguo Testamento. Nos podemos dirigir directamente al Getsemaní, a donde estaba nuestro Señor y Salvador, el autor y consumador de nuestra fe, que dividió la historia, pero que también transformó y cambió nuestra vida, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Que aquí venimos al punto número 2. Jesús y la soberanía de su entrega, que la podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 26,
del versículo 36 al 42. Pueden buscarlo para que también lo lea. Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 42. La palabra de Dios dice así: entonces Jesús fue con ellos al huerto del olivo llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y lo encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús lo dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Amén, aleluya. Si Job fue el hombre que no entendía el plan, Jesús es aquel que lo entendía todo. Nosotros aquí hemos visto en prédica y en estudio bíblico de cómo Jesucristo iba de camino a Jerusalén, teniendo el conocimiento de que Judas lo iba a traicionar, de que Pedro lo iba a negar, de que los discípulos lo iban a abandonar. Sabía todo lo que iba a acontecer, que iba a ser, que lo iban a escupir, que lo iban a golpear, que lo iban a desnudar, que lo iban a crucificar. Pero también él sabía que iba a resucitar en victoria. Pero aquí vemos cómo Jesucristo lo sabía todo. Muchas veces nosotros tenemos miedo, inseguridades, ansiedad, porque desconocemos. Pero Jesús sabía todo lo que iba a acontecer, y aquí esto es bueno que pongamos especial atención. Aquí vemos que aunque él sabía todo, tenía conocimiento sobre todo lo que iba a suceder. Aquí está el modelo supremo de oración para nosotros cuando estamos pasando por la situación más difícil. Cuando Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Al autor y consumador de la fe de nosotros, al que estaba ahí cuando se creó esta tierra, al Logos, sometiéndose a la voluntad suprema de la soberanía del Padre: no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya, que se haga la tuya, Señor. La soberanía de Dios no es un destino que nos arrastra. Debe de ser una decisión que tomemos. Jesús nos enseña que confiar en la soberanía de Dios no significa que no nos duela. Significa que aún con dolor decidimos que el plan de Dios es mejor que nuestro deseo, es mejor que el nuestro. Como vimos en el libro de Isaías: mis planes son más altos que los tuyos, son mejores que los tuyos. Son planes de bien. Jesús dijo: no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esa frase nos lleva directamente al ver el sacrificio más grande que se hizo, que es nuestro Jesucristo. Jesucristo en la cruz. Porque Cristo sabía lo que ameritaba la soberanía del Padre. Cristo sabía, por eso caminaba con paso firme,
Porque la soberanía del Padre necesitaba el sacrificio de Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestra alma, para restaurar la relación de nosotros con Dios el Padre. Él sabía que se necesitaba nuestro sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz por todo lo que estamos aquí presentes, para que podamos glorificar al Padre. El mundo entero pensó que la soberanía de Dios había fracasado cuando Jesucristo murió en la cruz. Pero Dios estaba escribiendo la victoria más grande para toda la humanidad. Cuando Jesucristo resucitó, venció a la muerte y venció al pecado. Nos hizo libre del pecado como tal, de lo que tenían, como era soberano en nuestra vida. Ahora tenemos un soberano que es el Dios Todopoderoso. Ese es nuestro soberano, ese es nuestro rey. Y esto nos lleva al punto número 3. Y es bello esta lectura. Cristo, el soberano que se hizo siervo. Y podemos leer en Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 5 al 11. Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 11. La palabra de Dios dice así: tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Qué maravilloso. Nuestro Dios se hizo carne y habitó con nosotros y no escatimó ser igual a Dios por nosotros. Ese Rey soberano descendió, se sacrificó por nosotros, no escatimó. Qué maravilloso nuestro Dios, qué glorioso nuestro Dios. Así que no importa por lo que tú estés pasando, el soberano del universo descendió para habitar con nosotros. Muchas veces cuando uno está pasando por la situación, se pregunta, ¿Dios me ama? ¿Dios está conmigo? ¿Estaré yo abandonado? ¿Qué está pasando, Señor? ¿No pegó una? Cristo tuvo la victoria definitiva sobre la muerte y sobre el pecado. Y Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, a lo más preciado que tenía por nosotros. Y esto es para que tú te hagas una pregunta que tú vas a tener la respuesta. Si Dios fue capaz de usar la muerte de su Hijo Jesucristo, el unigénito, lo más preciado, para darnos vida eterna a nosotros, ¿no será capaz de usar también tu situación, tu frustración, tu miedo, cómo te sientes atacado, para formarte y que pueda bendecir a otra persona? Como nosotros vimos en el libro de Job, que Job pasó todo esto, aunque Job no supo por qué estaba pasando, pero yo puedo decir lo siguiente: a mí me ha bendecido y me ha ministrado el libro de Job cuando yo he pasado por proceso. Hay momentos que yo he usado las escrituras del Señor como la nube de día y el fuego en la noche. Aquí está. Por lo que tú estés pasando, el Señor lo va a usar para que tú puedas bendecir a otro. El túnel tiene la salida.
Y esa luz que tú ves es a Jesucristo, pero también Él está a tu lado. Cuando tú no tienes fuerza para respirar, Él es que te dé el aliento de vida. Mientras tú te sientes que te está hundiendo, Él es que mete la mano y te saca. Cuando tú no ves unos pasos, a Él es que te está cargando. Cuando tú ves que no ves la huella de la pisada de Él, es porque Él te está cargando en tus hombros. Él no se apartará de ti. Él lo dice. Él lo dice, que Él te ama y que Él te amó primero. Él te amó primero. Y para concluir, yo sé que uno está pasando por situaciones, no sé cómo tú has venido tú en el día de hoy, pero Dios y Cristo lo saben. Sé que muchas veces tú puedes intentar con incertidumbre, con miedo sobre el futuro o con situaciones que escapan de nuestra mano, porque hay situaciones que escapan de nuestra mano. Como una persona que está viendo y no encuentra la salida. Pero la buena noticia de nuestro evangelio de Jesucristo, de nuestro Salvador, es que tú no tienes que controlar la tormenta. Tú no tienes que saber el desenlace. Porque el autor, el consumador de nuestra fe, el amo y Señor del universo está a tu lado. Tú tienes que confiar en Él. Deposita todas tus dudas, toda tu incertidumbre en Él. Tú no tienes que saber el desenlace porque ya venció en la cruz. Él ya venció en la cruz. Entrégale todas tus cargas y entrega el guía de tu vida a Jesucristo. Entrégale el guía que Él te va a llevar a un destino seguro. Él lo dice en la Escritura que en la casa de su Padre hay mucha morada. En el estudio bíblico con los jóvenes yo le puse un video y ellos vieron que un vuelo que andaba un señor de la vida real iba en el avión, hizo un sonido el motor y explotó. Y comenzó el avión ahí en picada. Y el señor estaba un poco preocupado por una señora que estaba al lado, que estaba volviéndose loca, mortificada y todo. Y él como cristiano decía, qué bueno que ya voy a ver mi Salvador, estoy confiado por la promesa que hizo Dios y porque soy hijo de Dios. Él estaba en paz. ¿Y sabe lo sorprendente de la historia? El avión se niveló, comenzó a volar y aterrizó de lo más normal. Así es lo que tú estás pasando. Va a llegar a buen puerto porque es Jesucristo que tiene el timón de tu vida. Confía en Él. Busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido porque Jesús está en control. Podemos orar, mi hermano, acompañen, por favor. Querido y amado Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos has hablado, Señor. A mí mismo tú me has ministrado poderosamente porque muchas veces yo quiero tomar el control, yo quiero tomar el guión. Y tú por tu misericordia, Señor, tu misericordia tú me guardas y tú guardas a mis hermanos. Padre amado, por favor, síguenos ayudando, Señor, de que confiemos más en ti, que le entreguemos todo, que te lo entreguemos todo a ti, Señor. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra finanza, que tú estés en control, Señor. Que demostremos que verdaderamente somos hijos tuyos, Señor. Hijo del Rey, que aceptemos tu soberanía. Que este mundo vea que somos hijos tuyos por cómo nos comportamos, por cómo nos actuamos, por cómo actuamos, Señor. Que llevemos el evangelio de tu Hijo Jesucristo a tantas personas que lo necesitan. Mira, Padre amado, como la pastora habló de los niños de Casa Esperanza. Aviva el fuego en cada uno de nosotros, Señor, a contribuir más a esa causa. Mira que tu palabra dice, mira qué bellos son los pies de aquellos que traen la buena noticia. Y la buena noticia es tu Hijo Jesucristo, el evangelio de salvación. Pero también ellos necesitan ayuda, Señor. Pon en nosotros ese entusiasmo, Padre amado.
de llevar el reino tuyo a cada una de esas personas que tanto necesita, Señor. Que esta palabra que tú has traído en el día de hoy nos ministre, Señor, y quede sembrada, cimentada en nuestros corazones, pero que también dé mucho fruto, Señor. Que dé mucho fruto, Señor, porque este mundo te necesita más y más a ti. Necesitamos más de ti. Todos necesitamos más de ti, de tener esa comunión contigo, Padre. Toda la honra y toda la gloria es tuya, Señor. Cuídanos y protégenos de camino hacia el hogar y hacia la casa, Señor. Y que en cada paso que demos sea para glorificar tu nombre. Ese nombre y ese sacrificio tan perfecto que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. De tanto valor que nos dio la oportunidad de poder decir Abba, de poder decirte Padre y de tener un refugio que eres tú. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.